que Él sea parte de lo que hacemos. Eso es vivir para el Señor, ¿verdad? Y para hacer eso lo hemos dicho reiteradas veces, y usted siempre lo va a escuchar de nosotros, y nosotros también como pastores nos esforzamos por hacer esto, que es orar, leer la palabra del Señor, ¿verdad? Adorar al Señor, buscarlo, etcétera, etcétera, todo lo que podemos hacer. Y una cosa importante para nosotros los hijos del Señor es la oración. Diga conmigo la oración. Y la oración es más allá de la oración cuando estamos en clase de español, ¿verdad? O de castellano, no sé cómo se dirá acá, como la oración. Sino que la oración, hemos dicho aquí en la iglesia, que la oración es no tan solo hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Es donde yo hablo y Él me escucha. ¿A cuánto les gusta que lo escuchen? ¿A cuánto nos gusta escuchar? No a todos. Y en esta relación con el Señor, Él espera que nosotros le hablemos, pero Él también quiere hablarnos. Entonces imagínese, el Rey del universo, el que creó todas las cosas, quiere hablar con usted y conmigo. Y eso se hace a través de la oración. Y la prédica del día de hoy lleva por título: una oración lo cambia todo. Una oración lo cambia todo. Y si usted se da cuenta, en un mundo que corre rápido y que anda rápido y que camina rápido y tráfico y muévete y rápido para acá, rápido para allá, una oración lo puede cambiar todo. Diálogo vivo con Dios y la unidad de la iglesia. Diálogo, hablar con Dios. Entonces, si nosotros no hablamos con el Señor, no oramos al Señor, ¿qué va a suceder en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ser influenciados por el Señor para cambiar? ¿Cómo vamos a ser influenciados por el Señor para predicar el Evangelio si no estamos orando? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a seguir nuestra vida como hijos del Señor? ¿Cómo vas a caminar o cómo vamos a caminar como hijos del Señor si no estamos orando? Cuando dejamos de orar, suceden algunas situaciones. Cuando dejamos de orar, ¿qué cree usted que puede pasar en su vida y en mi vida? ¿Perdón? ¿Ok? ¿No sucede nada? ¿Qué más? A ver. ¿Ok? ¿Sí? Por ahí va. Por ahí va. Nos enfriamos. La pasión por el Señor ya declina. Si no, mire para el lado. Por eso siempre animamos a estar orando. Por eso siempre estamos en la mañana, el día miércoles, un día a la semana, orando. ¿Por qué? Para que no nos enfriemos. ¿Está conmigo? Si no, se apaga la chispa. Se apaga la pasión. ¿Has visto a alguien que era muy apasionado para algo y de repente la pasión se le fue? ¿Conoces a alguien? No sé, alguien que tal vez era apasionado para trabajar y le fue mal en su negocio y la pasión se fue. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar, la pasión, el fuego del Espíritu Santo ya no está de la misma manera. Entonces, para finalizar la predicación, no. ¿Será importante orar? Por supuesto, dice el hermano. Ya no es un sí, ¿verdad? Es un por supuesto, o sea, sí. Entonces yo te invito, hermana y hermano, ¿a qué debemos hacer? Orar. Porque una oración lo cambia todo. ¿Cuánto tenemos necesidades? ¿Cuánto estamos pidiendo por alguien? Todos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto estamos orando por eso? No, a veces cuando me acuerdo. O una vez, 2 veces a la semana. ¿Cómo va a suceder algo si no estamos ejercitando esto tan hermoso? Porque la oración es un ejercicio. Mientras más yo hablo con Dios, más de Dios tengo en mi vida. Más aprendo a escucharlo. Pastor, ¿a poco Dios habla?
Dios habla. El tema es que no hemos desarrollado, ese es para otro tema, pero no hemos desarrollado la capacidad de escuchar a Dios. Porque muchos de nosotros estamos como cotorros cuando oramos, ¿verdad? Amén. O tal vez oramos de una mala manera, que oramos y perdemos de vista cómo orar, porque algunos oramos en la cama. Y dice, Señor, en nombre de Jesús. Algunos decimos, me voy a levantar temprano para orar, y no lo hacemos temprano, sino que nos levantamos justo a la hora y ducharse, y ni ducharse algunos, y para el trabajo, ¿verdad? Porque andamos corriendo. Y el día de hoy, como dice el título, una oración lo cambia todo. Y el propósito de esta meditación, de esta palabra, es que podamos darnos cuenta que una oración de fe, una oración con pasión, una oración de un hijo, de una hija de Dios, puede mover la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, voy a hablar unos datos importantes. Ponga atención. Basado en los datos recientes de la INEGI y estudios de cultura religiosos aquí en México, entre el 2019 y el 2024, la estadística sobre el tiempo de oración en México muestra una práctica constante. Los mexicanos oran. Ponga atención. El énfasis en el hogar y una duración promedio inferior a una hora diaria. Inferior a una hora diaria. Ponga atención. Mire, datos destacados en los últimos 5 años. El promedio de oración semanal, según los datos de la INEGI, retomados en el 2022, los mexicanos destinan un promedio de 4.1 horas semanales a rezar, orar o meditar. 4 horas semanales. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168. En comparación a 4 horas, ¿qué son 4 horas? Nada. Ponga atención. Esto equivale al 2.4% del total de horas, que son 168 en la semana. Tiempo diario. Esto equivale a menos de una hora de oración diaria por persona. Aproximadamente 35 minutos, dice esta estadística. El lugar de oración, por lo general, dice que son en las casas, no en la iglesia. O sea, aquí vemos un punto importante. Hay una tendencia a no congregarse. Si no, mire para su lado. Y si usted le dice a alguien, no, yo oro en mi casa. Pero la Biblia nos invita a que cuando oramos en comunidad, cuando estamos juntos, Él envía bendición y vida eterna. Por eso apartamos este día para el Señor. Amén. Muy bien, entonces. Pero sí, algo importante. Hay una tendencia en lo generacional. Los jóvenes están orando más que los ancianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Ah, muy bien, muy bien. Ya por mano, jóvenes. Estamos orando más y eso es bueno. Estamos siendo parte de una generación que está orando más, alégrese. Pero no lo es todo. Amén. Siempre falta tiempo con el Señor. Nos falta tiempo con el Señor. Amén. Entonces, se dice que en estos tiempos la oración está tomando un punto importante en México. Pero esto no es tan solo de los cristianos. Aquí están cristianos, católicos, sectas y todo. Ahora sería importante saber cuánto cristiano está orando, ¿verdad? Ese dato sería importante tenerlo. Pero si tuviéramos que hacer la estadística aquí mismo, hagamos la estadística aquí, a ver. No lo voy a hacer. Pero si tuviéramos a ver cuánto usted. Y dice, oye, bueno, no estamos orando tanto como pensamos. Ni como persona, ni como iglesia. Pero hoy día el Señor viene con su Espíritu Santo a encendernos nuevamente la chispa de la oración. No podemos, yo soy puro orar. No, también hay que leer la Biblia. Es que yo soy puro orar. Y vas a la iglesia, no me congrego porque yo me gusta en mi casa. No, también es importante congregarnos. Es que yo soy pura oración, no me gusta cantar, no me gusta aplaudir. No, la Biblia dice que debemos aplaudir, cantar con júbilo. La Biblia lo dice. Es un todo. Entonces, en las Escrituras encontramos muchos ejemplos
de oraciones de hombres y mujeres simples que tuvieron una profunda y poderosa respuesta de Dios. Porque cuando usted habla, esperamos una respuesta del otro, ¿verdad? Pero cuando le pedimos a Dios, estamos esperando también una respuesta de parte de Él. Pero ahora, ¿cuántas veces Dios ha estado esperando respuesta de nosotros? Y lo hemos dejado de brazos cruzados. Muchas veces hay una canción que dice que el Señor siempre nos está esperando en el mismo lugar. Él siempre nos está esperando. ¿Para qué? Para escucharte y para escucharme. ¡Oh! Si no te mueve un pelo eso, hermano. El Rey del universo, el que hizo todas las cosas, está disponible para usted. ¿A poco, pastor? Sí, para usted. Pero algo tiene que cambiar en nuestra mente para que nos demos cuenta realmente de que Él tiene oídos para escucharnos. Porque como no lo vemos, por eso otras iglesias oran a imágenes, porque necesitan ver algo para, como que si yo estuviera con la guitarra, ayúdame por favor, porque fíjate que tengo necesidad, ayúdame, sí, sí. Y se movió la cuerda. A veces necesita la gente eso, pero nosotros podemos orar en cualquier lugar, en el carro, en el camión, en el metro, en el negocio. ¿A poco, pastor? Sí, se puede. Hay tiempo para estar a solas con el Señor, cuando usted cierra la puerta de su cuarto y está solito con el Señor. Pero también hay un tiempo para estar en cualquier lugar. Como cuando tu amigo te llama en el celular y dice, hola, ¿cómo estás? Y usted va por el centro hablando, sí, fíjate que aquí, fíjate que allá. Se subió al camión y sigue hablando. Se bajó del camión y sigue hablando. Así también es con Dios. Pero hemos limitado la oración. La hemos limitado para un lugar específico, de una forma específica, que aquí así tengo que hablar, que así tengo que decir, porque el pastor ora así, porque la pastora ora así, y así habrá que orar. Pero como es una conversación, una comunicación entre dos personas, yo puedo hablar como yo me sienta. Pero atención, recuerda con quién estamos hablando. Estamos hablando con el mero mero, con el dueño de todas las cosas. Amén. Con el Dios poderoso. No estamos hablando con el amigo, que aquí, que allá. Estamos hablando con el Dios poderoso. Y mire la importancia de la oración en la vida de un cristiano. Ya lo dijimos, que sí era importante. Número uno, la importancia de la oración en la vida de un cristiano. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Estas son imágenes solamente como para apoyo visual. Dice 1 Pedro 4:7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿A poco? Mira lo que dice la Biblia. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Aquí yo puse, hay muchos materiales de oración, muchos materiales de videos para ver cómo orar, etc. Hay mucho, en internet hay mucho, pero nosotros debemos ceñirnos a lo que dice la Escritura. Si la Biblia nos enseña cómo orar. ¿Está conmigo? A veces no queremos leer la Biblia, pero sí queremos ver un video de YouTube o un short de 1 minuto, a ver cómo orar. Pum, lo vemos, 1 minuto, 58, 59, 60. Ya sé cómo orar. O voy a ver un tutorial cómo orar. Y no, la Biblia sí te puede servir, por supuesto que te puede servir. Pero la Biblia nos enseña cómo hacerlo. ¿Y sabes quién es el maestro de la oración? Jesús. Él es el maestro de la oración. Él es el maestro. Los discípulos le preguntaron a él, enséñanos a orar, Señor, ¿cómo se ora? A lo mejor algún discípulo lo escuchó, ¿verdad? Y habrá dicho, porque recuerda que todos los discípulos eran judíos. Y los judíos tenían oraciones que eran de generación en generación. Era como una oración que hacían siempre. Pero Jesús aparece en el mapa y Jesús cuando ora le dice, Padre. Y para ellos eso era extraordinario. Porque Jesús estaba diciendo, Padre en su oración.
Entonces, los discípulos le dicen, oye, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y él les dijo, orad así, o cuando oren, oren así. Padre nuestro. Y qué interesante esta forma de ver la oración, no tan solo con el Dios del universo, sino con nuestro papá. Diga conmigo, mi papá. Mi papá me escucha. Mi papá quiere escucharme. Nosotros los que tenemos hijos, nos gustaría que nuestros hijos llegaran a casa y nos dijeran, mamá, ¿puedo conversar contigo? Papá, ¿puedo conversar contigo? ¿Sabes que me está pasando esto, me está pasando esto otro? ¿Qué puedo hacer? Los que somos papás nos encantaría, ¿verdad?, que nuestros hijos nos hablen de esta manera. Imagínate Dios esperándonos, diciendo, ¿cuándo va a llegar mi hija? ¿Cuándo va a llegar mi hijo? Aquí estoy esperándote para escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vamos a orar, también es importante recordar esto, que estamos en presencia de nuestro papá. Amén. Y la oración siempre debe ser con humildad. Diga conmigo, humildad. Pues estamos comunicándonos, como decíamos anteriormente, con el dueño de todas las cosas. No solo pedir, pedir, pedir y pedir. Dios nos dice en su palabra, nuestro Padre sabe de lo que tienen necesidad antes de que lo pidan. Dios ya lo sabe. El Señor sabe nuestra necesidad. Claro, debemos decirla, pero pide, 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 pide. Y el Señor, hijo, hija, ya sé lo que necesitas, pero habla conmigo, conversa conmigo. En nuestras oraciones las hemos acotado a pedir, a agradecer, pero hemos orado diciéndole, Señor, quiero escucharte, Señor, quiero conocerte más, Señor, quiero ir más profundo contigo. Entonces, las Escrituras nos llaman a orar también los unos por los otros, amén. Recuerde que estamos en cómo debemos orar, ya dijimos, orar al Dios de todas las cosas, orar al Padre en humildad, ¿verdad? Porque el Señor no conoce todas las cosas, y también orar los unos por los otros. Y sale otra pregunta, ¿qué es orar? En Éxodo 33:11 dice lo siguiente, Éxodo 33:11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, face to face, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Entonces, según este texto, ¿qué es orar? Es conversar como con un amigo que respeta mucho. Así, cara a cara. ¿Está conmigo? Entonces ya sacamos de nuestra mente la oración tal vez que hacemos en la iglesia, congregacional. Aquí todos, ¿verdad? Porque oramos aquí tal vez de una manera diferente. Porque estamos en congregación, estamos juntos, pero cuando oramos con el Señor, cuando estamos en su presencia, es como hablar cara a cara. Amén. Entonces, cuando estemos orando, tengamos cuidado cómo hablamos, tengamos cuidado cómo nos comportamos, porque estamos cara a cara. Una actitud de respeto, ¿verdad que sí? Una actitud de, háblame, Señor. Y usted está todo el rato así, y tal vez no escucha nada, pero Señor, háblame. Pero esa actitud puede hacer que nuestros oídos espirituales se vayan alineando a la voz del Señor para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Amén. La Biblia y la oración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración? La Biblia es un libro de oración, me encantó. Un diálogo entre Dios y el hombre. Si usted lee la Biblia, es el diálogo del Dios del universo con el hombre. La Biblia es un libro de oración en el que Dios se hace presente con palabras y con obras, siempre hablando con expresiones artísticas que exigen una respuesta del hombre. Dios siempre está hablando. Toda nuestra vida debe ser confrontada con la palabra, con la Biblia, porque la Biblia es la medida de la verdad. Lo que dice la Biblia, nosotros debemos considerarlo como una verdad. Amén. Porque es la verdad y la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, es que a lo mejor se equivocó el escritor.
Si somos cristianos, debemos considerar que la palabra del Señor es la medida de la verdad. Amén. La lectura de la Biblia debe acompañarse de oración. ¡Wow! Y aquí como que, no es tan solo leer. No, debemos acompañarla de oración, porque la Biblia, recuerden nuevamente, es la palabra de Dios. Dios nos está... Y hay cosas que no entendemos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído la Biblia y no entendemos? ¿Verdad que sí? Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Hablar. En otras palabras, orar con el Señor. Hablar, Señor, ¿qué quieres decir aquí? No entiendo, Señor. Háblame. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quiere decir este texto? Porque es Dios hablando a nuestra vida. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia es un libro de oración. Y la Biblia debe ser acompañada por la oración. Ponga atención. ¿Quién escribió la Biblia? ¿O quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. O sea, la Biblia se entiende a través del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, yo debo orar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su palabra se revele. En otras palabras, yo la pueda entender. No es, voy a leer y leer así humanamente, no la vamos a entender tal vez. Amén. Entonces, la lectura de la Biblia debe ser acompañada por la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. ¿Qué te parece? Qué interesante, ¿no? Que la Biblia está ligada a la oración. La Biblia es Dios hablando a nosotros día tras día. Punto 4, el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo y la oración. Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o gemidos que no se pueden interpretar. Entonces, el Espíritu Santo también es importante dentro de la oración, porque a veces vamos a llegar a la presencia del Señor tan... de una manera, a lo mejor vamos a llegar con pocas fuerzas, tal vez vamos a llegar con un momento difícil en nuestra vida, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede. ¿Qué es interceder? Es como cuando éramos pequeños y el papá de un amigo lo iba a regañar y tú intercedías y salías, no, ¿sabe qué es lo que pasó? Don fíjese que nos caímos y nos pegamos. Eso es interceder. Entonces, cuando usted no sabe cómo orar, cuando no sabemos cómo orar, aparece el Espíritu Santo e intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que solamente una comunicación entre el Espíritu Santo y Dios no se pueden interpretar. Amén. ¿Te das cuenta lo importante que es el Espíritu Santo en esto? Romanos 8:26, en otra traducción un poquito más contemporánea, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, el Espíritu nunca nos deja solo. Hoy día estás débil, no te voy a apoyar. No, dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo todo está ligado? No podemos sacar al Espíritu Santo. No podemos sacar la oración. No podemos sacar la Biblia. Es un todo. Todo. Judas 1:20. Los que están estudiando, los que están viendo el discipulado, hablamos de Judas la semana pasada, no es Judas el que negó a Jesús. El libro de Judas no lo escribió el Judas que negó a Jesús. Él no escribió, fue otro Judas. Dice, pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Amén. O sea, en otras palabras, que el Espíritu Santo tome el momento de oración. Que cuando estemos orando, si alguien nos dice, ¿puede orar por mí? Estemos por dentro diciendo, Espíritu Santo, habla. Ayúdanos, muéstrame, ¿qué hacer? Amén. Si alguien te pide, hermano, hermana, ¿usted podría orar por mí? Claro que sí. Y usted va a orar, va a empezar a orar una oración. Y usted por dentro, Espíritu Santo, háblame, dime cómo, ¿qué hacer? Y el Espíritu Santo te va a responder.
Él lo va a hacer. Ahora, el mayor ejemplo de oración, Jesús y la oración. Punto número 5, Jesús y la oración. Por aquí va a salir algo interesante. No ese era el anterior, el otro. El otro. Jesús y la oración, gracias. Entonces, uno de los rasgos más fundamentales de Jesús es la oración. Si usted lee los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas. Los evangelios sinópticos, los 3. Y se agrega Juan, ¿sí? Y ahí usted va a entender la vida de Jesús. Y ahí vamos a ver cómo Jesús vivía y nos damos cuenta que Él era un hombre de oración. Diga conmigo, Jesús era un hombre de oración. Amén. Una persona de oración. Ahora, Jesús no podría orar, era el Hijo de Dios. Pero aún así, en su calidad de hombre, recuerde, era 100% hombre y 100% Dios. En su calidad de hombre, le dolían los huesitos, tal vez, no sé, tenía hambre, tenía necesidades. En esa calidad, Él tenía que comunicarse con su Padre a través de ¿qué? De la oración. Ahora, si Jesús tiene que orar siendo el Hijo de Dios, ¿será importante para nosotros la oración? Por supuesto que sí. Entonces, póngame atención. Algunos ejemplos de Jesús y la oración. Su vida fue una oración continua, un diálogo permanente con el Padre, siempre en comunicación con el Padre a través de la oración. Jesús, ponga atención, oraba por la noche, no voy a dar los textos, simplemente voy a decir, oraba por la noche, oraba de madrugada, oraba por las comidas, en momentos importantes oraba, entraba en la oración sin prisas, pasaba noches enteras orando, oraba en las sinagogas, en el desierto, en el monte, en lugares solitarios, en el huerto de Getsemaní. Prefería orar en soledad, aunque a veces lo hacía en compañía de los más íntimos de sus discípulos. Casi siempre en lugares secretos, al aire libre, oraba de rodillas, tirado de bruces en el suelo, perdón, con los ojos levantados. En la oración, él era tan fuerte en los tiempos de oración que muchas veces hubo una pequeña ahí en Lucas 9:29, habla de la transfiguración. Oraba por sí mismo, oraba por los discípulos, oró por Pedro, oró por los verdugos, y el día de hoy sigue orando en el cielo, intercediendo por nosotros, dice la Biblia. Aparte, oraba de una manera sacerdotal, oró el Padre Nuestro. Jesucristo comienza todas sus oraciones con la palabra Padre. Y Jesús siempre fue un hombre de oración. ¿Te das cuenta? O sea, oró en todo lugar. Oró en todo tiempo. De noche, de día. Si lo llevamos al día de hoy, en el mercadito, en el súper, en el centro, en el trabajo, él estaba en constante oración. Ahora, más adelante vamos a ver qué produce la oración. Porque no es tan solo la comunicación con Dios, sino que hay un fruto. Diga conmigo, la oración tiene un fruto. Gloria a Dios. Punto número 6. ¿Cómo no debemos orar? ¿Cómo no debemos orar? No podemos orar a Dios con un corazón orgulloso. Porque el Señor, como conoce y sabe todas las cosas, se va a dar cuenta inmediatamente. Ahí hay un texto bíblico en Lucas 18, del 10 al 14, para que lo quiera leer después más adelante. No podemos orar con un corazón orgulloso. Y ahí se habla de la oración del fariseo, representa lo que no debe ser la oración, la soberbia, la autocomplacencia. Y la del publicano, que es una oración acertada en humildad, con un sentimiento de pecado y súplica de perdón. Nuestra oración también tiene que estar cargada ¿de qué? De humildad. Nuestra oración debe estar cargada también de reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Siempre nuestra oración debe estar de esa manera. La oración siempre, como decíamos anteriormente, debe ser agradecida y confiada en Dios, con fe en Dios. Incluso Jesús ora cuando resucita a Lázaro, él ora a su Padre, dice: Padre,
te doy gracias por haberme escuchado. O sea, siempre en la humildad. Jesús podría haber dicho, Lázaro, ven fuera y ya. Pero él dice, gracias Padre por haberme escuchado. Juan 11:41 está ese texto que dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En otra versión dice, siempre me escuchas. Siempre me escuchas. La pregunta para usted, para mí, ¿tú crees que Dios te escucha? ¿De verdad? Si usted me dice, pastor, que hoy día la palabra traiga confianza y traiga fe de que el Señor sí nos escucha. Porque para orar hay que tener fe. Porque si vamos a hablar cara a cara con Dios y no lo vemos, hay que tener fe. Porque a veces cualquiera que nos viera puede decir, te está orando al aire. ¿Y por qué está rodeado solo en el cuarto y está, o sola en el cuarto y está orando sin ver a nadie? Hay que tener fe para creer que el Señor nos escucha y que Él está con nosotros, escuchando con sus oídos abiertos nuestras peticiones. Amén. Cuando tenemos algo en el corazón, pecado, rebelión o algún problema con alguien, de esa manera no debemos orar. Marcos 11:25. Marcos 11:25, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, y si se acuerdan de que tienen algo contra alguien, perdónenlo. Háganlo para que su Padre en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Amén. No podemos orar con cosas en el corazón. Por eso cada vez que oramos, cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que presentarnos delante de la presencia del Señor. O cuando oramos en casa, no orar así como que quien entra, un desconocido entra a su casa y pasa por la sala, pasa por los cuartos. No. Vamos a hablar con el Rey del Universo, con el Dios Todopoderoso, y presentémonos. Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Amén, eso es importantísimo, porque eso habla de humildad. El que no se entiende con los hombres, no puede entenderse con Dios. El que no se entiende con los hombres, no puede entenderse con Dios. Y punto número 7, debemos orar, debe ser con perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Y es una palabra que hemos hablado antes. Perseverar es ser en esta área tercos, perseverantes. Si no me respondió cuando yo quería, no importa, mañana voy a seguir orando. Y el próximo día también voy a seguir orando. La oración debe ser perseverante, no desfallecer jamás. Amén. Ni siquiera en la oración de una súplica, de algo que usted está pidiendo con mucho énfasis, aunque no haya respuesta inmediata, debemos seguir orando. Amén. Hay que seguir pidiéndole al Señor con todas nuestras fuerzas. Mire qué interesante, a través de todos estos puntos y referencias, nos hemos dado cuenta que la oración es un pilar importante en la vida del creyente. La oración es un pilar importante en la vida del creyente. Amén. Y si a usted le cuesta orar, hable con algún hermano. Si es una hermana, hable con la pastora o hable con una hermana y dígale, te doy permiso, te doy la facultad, te doy la potestad de preguntarme si estoy orando. Por ejemplo, que alguien te diga, ¿estás orando? Y que seamos lo suficientemente humildes para decir, no tanto, no he orado. Y que esa persona, un líder, o para las hermanas, la pastora, te diga, hermana, siga orando, oremos juntas, aquí, allá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en esta dinámica de la oración. Es una dinámica, es un ejercicio. Orar es un ejercicio. Al principio tal vez van a ser 5 minutos, pastores, que me cuesta, no sé qué decir. Van a ser 5 minutos, pero 5 minutos con todo. Y esos 5 minutos se van a transformar en 10 minutos. Y esos 10 minutos se van a transformar en 20. Y eso después se van a transformar en que usted se va a levantar. La hora tengo que... ¿Por qué? Porque es tan hermoso pasar tiempo con el Señor que nos enamoramos de Él. Para algunos, nuestras oraciones son al aire libre. En una caminata, en una salida,
En las noches también, para unos, esa es nuestra oración. Estar solos y caminar. Pero nosotros como hijos del Señor y discípulos y discípulas del Señor, la oración es un pilar importante. Amén. Diga conmigo, debo considerar la oración como un pilar en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a ser un discípulo de oración. Amén. Amén. Ahora, pastor ya nos enseñó la oración, que dice la Biblia, Jesús, el Espíritu Santo, pero la oración, bueno, la oración tiene un fruto. Diga conmigo, la oración tiene un fruto. Y hay oraciones poderosas, y voy a poner delante de usted 3 oraciones poderosas, pero poderosas, como dicen alguien por ahí, poderososotas. ¿Sí? Aquí en México me he dado cuenta que cuando uno dice así es porque ya es mucho, ¿verdad? Muy bien. La oración 1, hermano. Ok. Usted ve una imagen aquí, una guerra, y ve muchas cosas, ¿verdad? Pero quiero que a través de esta imagen el Espíritu Santo nos hable. Josué 10, deje la imagen solamente. Josué 10, del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mire lo que hizo este hombre. Luego Josué habló con el Señor. Luego Josué habló con el Señor. O en otras palabras, oró. Oró al Señor. Oró, dice, habló con el Señor el día en que el Señor entregó los amorreos a los israelitas, o sea, a los enemigos de los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: Sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. ¿Y qué cree usted que pasó? Ok, pero entiéndame, hermano. ¿Usted sabe lo que significa que se detenga el sol? ¿Sabe lo que significa eso? Y eso está comprobado. La ciencia ha dicho que como va girando la Tierra, faltan cierta cantidad de horas. Y lo alucen a esto. Ponga atención. Versículo 13. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo. Por eso aparece la luna y aparece el sol. Y este hombre habló con Dios, oró a Dios y le dijo: Sol, detente. Y luna, detente. Ponga atención, sigamos. Dice, y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. No está eso escrito en el libro de Jaser, dice. El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. No ha habido un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Pregunta, dice la Biblia que mayores cosas haríamos en este tiempo. En este tiempo. O sea, eso está poderoso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que mayores cosas haríamos en este tiempo. Y por eso quiero afectar la fe de todos los que estamos aquí. La fe. Porque hay que tener fe para decirle al, ¿verdad que sí? ¡Hey, detente! Ah, se movió, no se detuvo. Entonces hay que tener fe para cuando hay una petición difícil que para los ojos humanos no tiene salida. Pero hay que pararse en fe para orar al Señor y decirle ese problema en el nombre de Jesús. Señor, haz algo con esto. Manifiesta tu poder en esto. Yo voy a ver tu mano en esto. ¿Amén o no amén? O sea, ¿esta oración está poderosa o no? Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia había entre Josué y nosotros el día de hoy? ¿Es un hombre? ¿Dios lo escogió? ¿Dios te escogió a ti? Por supuesto que sí, también. Ahora, Dios le dijo a este hombre: esfuérzate y sé valiente.
Y nosotros debemos esforzarnos en la oración y ser valientes para orar por cosas que para el ojo humano son locuras. Segunda imagen, hermano. Segunda de Reyes 18, del 36 al 37. Primera de Reyes 18, del 36 al 37. Y este también está poderoso. Otra oración. A la hora había un profeta, un hombre de Dios, que estaba haciendo, ¿cómo lo puedo decir? Lo estaban poniendo en la balanza junto con los dioses y los profetas de Baal, satánicos, por decirlo de alguna manera, y él estaba solo acá como profeta de Dios. Y él le dijo, hagan su show a ustedes y que su Dios envíe fuego y hagan lo que tengan que hacer aquí. Y ahí estaban todos estos sacerdotes, sacerdotisas satánicos haciendo cosas, se cortaban, danzaban, hacían todo su show, pero no pasaba nada. Y ahora le corresponde al profeta de Dios. ¿Está conmigo? ¡Wow! Y todos acá, como 40 en verdad, 40 sacerdotes haciendo todo su show y todo el pueblo mirando a ver. Y ahora le corresponde al profeta y todos mirando. Pero miren lo que dice. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante. Ese paso adelante significa para algunos fe. Dios me llamó como profeta. Ok, ponga atención. Dios me llamó como un hijo de Dios. ¿Sí o no? No así. Y que el Señor nos hable, el Espíritu Santo nos hable a todos los que estamos aquí. Y dice, el profeta dio un paso adelante y oró así. Señor, alabanza, mire cómo alaba. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y dice, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, como suplicando, ¿verdad? Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, que estás convirtiendo a ti su corazón. Mire qué interesante. ¿Y qué cree que pasó? Fuego cayó del cielo. Y que quemó las piedras, quemó el holocausto, quemó todo. Y le pusieron agua alrededor, una zanja de agua, se consumió todo. Porque el fuego que descendió fue el fuego poderoso de la presencia de Dios. ¿Qué cree usted que pasó con todos los sacerdotes del otro lado? Y todo el pueblo supo que el Dios que servía a este profeta era el Dios todopoderoso. Amén. Una oración poderosa. Amén. Gloria al Señor. La última, Lamentaciones. Libro de Lamentaciones 3, del 55 al 58. Libro de Lamentaciones 3, del 55 al 58. Dice, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tu oído a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Tú, Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. ¡Wow! Un contexto totalmente diferente. La fosa. Bueno, aquí hay una, ¿verdad? Una imagen. La fosa tal vez sucia, fría, de mal olor. Pero dice que este hombre oró al Señor y el Señor, ¿qué hizo? Lo escuchó. Pero hubo una oración de fe, una oración poderosa. Amén. Entonces, con estos 3 ejemplos, familia, iglesia, debemos considerar lo siguiente, que el Señor nos invita y nos llama a orar.
pero no tan solo como una oración así de amigos, porque estas 3 oraciones que te acabo de nombrar son oraciones poderosas que exaltan el nombre de Dios. Porque a veces oramos por el carro, oramos por la casa nueva, oramos por las necesidades, y está bien orar por eso. Está bien orar por eso. Está súper bien. Pero hay oraciones que se tienen que hacer con un paso adelante. Amén. Tu negocio, tu familia, tu esposo, tu hijo, el que sea. Esas son oraciones que hay que pararse adelante y orar con fe. Y como dijo este hombre profeta, dijo: Señor, y que todos sepan que yo soy tu siervo. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 ¿Usted cree que si todos oráramos de esta manera, aquí no estaría el fuego poderoso aquí dentro? Pero nos seguimos viendo así como para atrás, ¿verdad? Pero aún aquí, donde nadie te ve, donde está, ¿quién tomaría en cuenta ese hombre? Tal vez no era el profeta, que todo, cuando caminaba el profeta, todo lo de, ya viene el profeta, wow. No, él está solo. Pero el Señor lo escuchó. Y el Señor lo libró y lo salvó. Amén. Yo no sé por qué estás orando el día de hoy. Pero antes de terminar vamos a hacer una oración poderosa. ¿Sabes por qué? Por eso me reía cuando hablaba delante de la hermana con la pastora. Vamos a hacer me reía en el sentido de gracias, Señor. Vamos a hacer una oración poderosa por la iglesia. Vamos a dejar de lado nuestras peticiones personales y vamos a orar por la iglesia. Amén. Amén. Mire. Conclusión. Necesitamos todos nosotros orar más. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse siempre alertas y perseverantes en oración por todos los santos, por toda la congregación, orando los unos por los otros. Recordar que Dios sí escucha nuestras oraciones. Santiago 5:16 dice: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Una oración de fe puede hacer milagros. Santiago 5:15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Se debe orar, cada uno de nosotros debe orar con fe. Marcos 11:24 dice: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces lo que pidan será suyo. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Y ponemos en práctica esta palabra de inmediato. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien. Ahora, cuando oremos al Señor en casa, ya vamos a tener una perspectiva más amplia de lo que significa orar. Pero el día de hoy le quiero invitar a que podamos orar por nuestra congregación, nuestra iglesia. Tal vez usted recuerda algún hermano que se sentaba aquí, se sentaba allá. Vamos a orar, a clamar por ellos. Amén. Pero esta oración, así como la hizo el profeta, esta oración no fue una oración así como en silencio. Tuvo que haber sido una oración fuerte, una oración que en todo lugar se escuchara. Señor, y que todos vean que tú eres Dios en Israel. Que oremos con fe por nuestra congregación, por nuestra iglesia y por cada uno de nuestros hermanos. Amén. ¿Me acompaña a orar? Ahí donde está. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos delante de tu presencia, todos orando en el nombre de Jesús, Señor. Y clamamos, Señor, a esta hora de la tarde por la iglesia. Clamamos por la obra suya, Señor, aquí en Guadalupe, Nuevo León, Señor. Creemos, Señor Jesús, de que tú nos pusiste en este lugar. Señor, tú has traído muchas personas para que conozcan de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Y tú has hecho y has respondido oraciones, Señor, en cada uno de ellos. Señor, pero oramos
para que tú toques sus vidas, Señor, y ellos puedan darse cuenta, Señor, que alejado de ti nada pueden hacer, Señor, que no vale, Señor, tan solo orar y que tú respondas, sino, Señor, caminar contigo, vivir para ti, Señor. Padre, oramos para que todo lo que haya venido a sus mentes, a sus corazones, para quitarlos del camino, Señor, para sacarlos del camino, en el nombre de Jesús, que sus ojos, Señor, puedan ser abiertos, para que vean, Señor, lo que tú tienes para con ellos, Señor, que tú tienes vida próspera, de que tú quieres hacer algo, Señor hermoso, Señor, en el nombre de Jesús, no tan solo venir a la iglesia para solucionar problemas, sino que tú tienes una vida de bendición para cada uno de nosotros y de cada uno de sus hijos. Padre amado, ven con tu presencia, apasionanos a cada uno de los que estamos aquí. Señor, haz algo, sopla en la llama de nuestro corazón, Espíritu Santo, para que nuevamente se vuelva, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo pueda venir sobre la iglesia, Señor, así como los primeros días que tú llegaste a nuestras vidas, así, Señor, podamos correr por el Evangelio, testificar, predicar de ti, Señor, a todos, Señor, los que están cerca de nosotros. Señor, danos valentía, Señor, para hablar con denuedo la palabra poderosa suya, Señor. No es nuestra palabra, Señor, es tu palabra. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús por cada una de las personas que está aquí, Señor. Padre amado, para que esta palabra, Señor, esta enseñanza el día de hoy, con referente a la oración, pueda ser un pilar en nuestra vida. Señor, necesitamos más gente de oración. Necesitamos cada uno de nosotros involucrarnos en la oración congregacional, involucrarnos en la oración personal, aún con más pasión, Señor, con más tiempo de oración, Señor, para orar por nuestras peticiones, pero también por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas algo en nuestra vida, Señor. Algo en nuestra vida, Señor. Algo poderoso en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos la valentía, Señor, el poder del Espíritu Santo para orar, Señor, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra. Señor, que vivamos esta palabra. Ya al salir de aquí esta noche, incluso al salir de aquí, Señor, irnos conversando con usted, cara a cara, como lo hacía Moisés, Señor. Como quien conversa con un amigo. Y que esta relación, Señor, pueda crecer. Porque tú no tan solo te demuestras a los pastores, a los profetas, a los hombres que aparecen en YouTube, pastores, tú te quieres revelar a cada uno de nosotros, Señor, y yo te pido que nuestra intimidad contigo, Señor, nuestro tiempo contigo sea más grande y más, Señor, profundo para conocerte más, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Señor, que tú traigas algo nuevo a nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Pero como escuchaba a alguien decir delante, todo esto depende de nosotros, de la comunidad, Señor, de la comunidad. Pablo entregaba el mensaje, compartía el mensaje de salvación, pero él después se iba a abrir otra iglesia y quedaban los hermanos compartiendo con pasión, compartiendo con denuedo el evangelio. Así también hazlo, Señor, con cada uno de estos siervos y estas siervas que están aquí, Señor. Muchos de nosotros deberíamos estar muertos. Muchos de nosotros deberíamos estar perdidos en el vicio. Muchos de nosotros deberíamos estar quizás ¿dónde, Señor? Pero tú nos dejaste vivos con un propósito, Señor. Y ese propósito no es tan solo tener una familia bonita, sino es testificar de tus bondades, testificar, Señor, de tu poder, testificar, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí donde está, hermano, hermana, puede levantar su mano derecha al cielo y por favor repita después de mí: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Perdóname, Señor, si no he tomado el tiempo de oración con la seriedad que tú lo tomas. Tú siempre has querido pasar tiempo conmigo, pero yo siempre ando ocupado. Señor, ayúdame a
a programar mis tiempos para pasar tiempo con usted. Señor, te quiero conocer. Revélate a mi vida. Señor, que los tiempos de oración sean los tiempos más hermosos de mi día. Señor, ayúdame, fortaléceme, apasioname. Espíritu Santo, toma control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Ya nos vamos. Tenga un tiempito de orar y dile gracias al Señor por la palabra el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, vienes a hablarnos y a inspirarnos, Señor, a retarnos a ir más hacia adelante, Señor, a sacarnos de la comodidad, Señor, y a remecernos para seguir adelante. Señor, glorifícate en nuestra iglesia. Haz una obra poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Que esta semana sea una semana poderosa, bendecida. Habla con el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Van a haber días que vas a orar de una manera tierna con el Padre. Van a haber días que vas a orar con lágrimas en tus ojos. Van a haber días que vas a estar de risa con el Señor hablando, pero van a haber otros días que vas a tener que levantarte como un guerrero, como una guerrera de Dios, orando al Señor con todo para pedir, para clamar por esa petición. Señor, yo te pido que no nos falte la fe para seguir creyendo que tú escuchas nuestra voz. Señor, una voz en medio de tanta gente, millones y millones de gentes, Señor, pero tú sigues escuchando mi voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.